Pues encontré el programa de Nino Canún donde sales. Si salí en un montón, yo me pasaba las noches ahí con Nino Canún peleándome con Maussan y con los Mediums y con ahí el equivalente a este oír en México, al Comité Pro Vida, Serrano una vez se puso gravísimo conmigo. Fue cuando el concierto de Madonna, esta vale la pena contárselas. Bueno, gracias a Leono primero, un saludo a mi señor Mauricio, buen contenido, saludos de un colombiano, gracias, que todos son superchats que van sumando a los ingresos que tenemos por el trabajo que hacemos, porque, sí, hermanitos, esto es trabajo. Pero les voy a contar lo que pasó con Serrano Limón, porque a mí siempre me divirtió muchísimo. Me llamó Nino Canún, me dijo, oye, ¿quieres defender el concierto? Fue la primera vez que Madonna iba a ir a México a dar un concierto, no sé si luego fue a dar más. Me daba igual, no me gustaba. ¿Quieres defender a Madonna? Y dije yo, ¿para qué? Si no me gusta su música, no es una artista que me parezca interesante, ni como compositora, ni como cantante, pues está allí, está bien, ¿no? Es que los de Provida están tratando de boicotear el concierto. Y dije, no, entonces sí la defiendo. O sea, si se trata de defender la libertad de expresión de ella o de quien sea más, yo por supuesto me apunto, aunque su música no me guste. Y entonces fui yo, y de nuestro lado estaba en Cristal, la cantante, una cantante ciega mexicana que tenía una voz muy bonita, no sé qué pasó con ella, y los del club de fans de Madonna, que venían además algunos con unas pintas espectaculares. Yo recuerdo uno en el público que traía un sujetador, un brasier atado a la cabeza y se sentía lo más rompedor, y a mí me divertía mucho. Un chico de pelo verde o azul, este tipo de cosas, ¿no? Y enfrente teníamos a Serrano Limón, a dos mujeres que seguramente eran del Opus Dei o eran monjas disfrazadas de civiles, y a un cura magustino con cara de yo no sé por qué estoy aquí. Y entonces la cuestión era discutir si Madonna iba a destruir la nacionalidad y se iba a burlar de la bandera y iba a promover la homosexualidad, las relaciones sexuales multitudinarias con unas cuestiones orgiásticas gigantescas que se imaginaba la calenturientamente de Jorge Serrano Limón, y que por supuesto lo que más le molestaba es que a él no lo iban a invitar. Si había una fiesta de estas, a él no le tocaba. Y que los cristianos tenían que no ir al concierto. Y el curita Agustino decía que sí. Yo en el primer corte comercial me fui sobre el cura y dije, oiga, perdone, yo no sé de esto porque yo estoy fuera de la Iglesia Católica, yo soy ateo, pero que el Concilio Vaticano II no decidió que estos temas de conciencia dependían de cada uno de los fieles. Y el cura me miró como, pues sí, tienes razón. Entonces, la Iglesia no puede decirle a los fieles que no vayan a un concierto de Madonna. Es una decisión de cada uno. Bueno, sí. Le digo, bueno, pues es que están diciendo lo contrario. Yo creo que tiene que aclararlo, padrecito. Y me regresé a mi sillita. Cuando regresamos del corte comercial, alguien levantó la mano el curita y dijo, oiga, por cierto, es que en el Concilio Vaticano II se dice esto y no, la Iglesia no puede ordenar que no vayan con Madonna. Serrano Limón me miraba como yo lo mato. Tuvimos un enfrentamiento tan grave que cada vez que después de eso, cada vez que Nino Canún llamaba a Serrano Limón preguntaba si iba a ir yo. Y si iba a ir yo, entonces no iba él.